Buenas tardes, buen día. Mi nombre es Paola Villavicencio Calzadilla y a nombre de Insta, te doy la bienvenida a esta formación. Es un curso introductorio sobre los derechos ambientales de la infancia. Insta somos una cooperativa sin ánimo de lucro conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales que nos dedicamos al asesoramiento en temas de derecho ambiental, de la sostenibilidad y el diálogo en asuntos ambientales. Llevamos más de 10 años brindando asesoramiento jurídico, acompañamiento técnico y apoyo a distintos actores públicos y privados de la sociedad y hemos llevado a cabo diversos proyectos relacionados con la defensa de los derechos ambientales. Precisamente, esta formación es parte de uno de estos proyectos que estamos desarrollando actualmente. El proyecto se llama Formación y Capacitación para la Defensa de los Derechos Ambientales de colectivos vulnerables ante la emergencia climática y que está financiado por la Generalitat de Cataluña en su convocatoria Proyectos Singulars 2024. En general, este proyecto lo que busca es promover la formación y la capacitación de diversas personas y entidades sociales que trabajan tanto en la protección del medio ambiente como en la protección de las personas y las comunidades. Dentro de este proyecto hemos desarrollado varias acciones formativas, como cursos, seminarios y también material que servirá o estará destinado a satisfacer las necesidades formativas y de capacitación de diversos actores. Y precisamente dentro de este proyecto y dentro de este deseo de fomentar o profundizar en los conocimientos en torno a la defensa de los derechos ambientales y sobre todo de colectivos en situación de vulnerabilidad, es que nace este curso. Am, y porque hemos identificado, ¿no? Que uno de estos grupos que se encuentra altamente, que es más bien altamente vulnerable tanto a los impactos de la crisis climática y a la degradación ambiental, es precisamente la infancia. Y por eso dedicamos esta formación a los niños y niñas y hablaremos en concreto, sobre sus derechos ambientales. Voy a compartir la presentación. Un segundo. Bueno, este proyecto, como contaba, está conformado por varios cursos, por varias formaciones, y una de ellas es precisamente esta que nos reúne el día de hoy, que es un curso introductorio sobre los derechos ambientales de la infancia. Los objetivos de esta formación son, de manera general, sensibilizar sobre los impactos ambientales y de la crisis climática en la infancia, sobre todo en niños y niñas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable, y también sensibilizar sobre la participación en la forma, sobre el derecho a la participación en las decisiones relacionadas con el medio ambiente como no solo un derecho, sino una necesidad urgente, ¿no? Porque sabemos que, y abordaremos hoy en esta formación, que los niños y niñas experimentan de forma desproporcionada los efectos de la crisis ecológica y climática, pero a la vez ellos juegan un papel importante, ¿no? Desde esa su perspectiva única y valiosa para abordar estos problemas ambientales. Entonces intentaremos indagar sobre cuáles son un poco esos efectos que sufren o que repercuten más bien en la salud y bienestar de los niños y niñas de todo el mundo, también cómo amenazan sus derechos más fundamentales y cómo a la vez los niños y niñas tienen unos derechos que les permiten participar en la toma de decisiones para precisamente generar respuestas sostenibles. Esta formación durará 2 horas. Es una sesión asincrónica, es decir, grabada y que ahora mismo la podrás estar viendo en nuestro canal de YouTube. Y sin más, bueno, hoy estoy acompañada por un grandioso grupo de profesionales, académicos, ¿no? Que trabajan desde sus distintos ámbitos, desde sus distintas áreas de trabajo. Han venido realizando esfuerzos para visibilizar no solo la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas frente a la crisis climática o a la degradación del medio ambiente, sino también
su rol como actores clave en la demanda de políticas ambientales urgentes y cada vez más ambiciosas, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida al doctor Ferran Campillo y López, a la doctora Gisela Sebraín y al abogado Ariel Pérez, que estarán hoy acompañándonos en esta sesión. Gracias nuevamente a los tres por haber aceptado participar en esta formación y bueno, por su tiempo y generosidad para acompañarnos el día de hoy. Bueno, esta formación también tendrá 4 bloques con las 4 personas que nos estás viendo ahora mismo a través de tu pantalla. Y bueno, como comentaba en un inicio, iremos, ¿no?, abordando un poco cuáles son esos impactos de la crisis climática y de la degradación del medio ambiente en la infancia. Hablaremos de cuál es la repercusión en los derechos de la infancia de estos efectos, especialmente el derecho al medio ambiente sano, y acabaremos con una experiencia práctica que permitirá entender un poco más la viabilidad de fomentar, ¿no?, la promoción de estos derechos de los niños y niñas en tiempos de crisis climática. Bueno, y sin más, vamos a comenzar con la primera presentación que estará a cargo del doctor Ferran Campillo. Él es pediatra especializado en salud medioambiental pediátrica. Él trabaja en la unidad de salud medioambiental pediátrica en La Garrotxa, en Cataluña, desde donde desarrolla programas de cribado medioambiental del embarazo y actividades comunitarias de fomento del contacto con la naturaleza en la infancia, la movilidad escolar activa o calidad del aire, entre otros, y además de estar implicado en varias líneas de investigación como cambio climático y salud pediátrica. El doctor Ferran es también coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Medioambiental de la Sociedad Catalana de Pediatría y es profesor colaborador del Máster de Salud Planetaria y del Máster de Alimentación Saludable y Sostenible de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias, Ferran, nuevamente y te doy la palabra. Hola, moltíssimes gràcies per la invitació i és un plaer poder estar avui amb vosaltres. Compartiré la meva presentació. Bé, potser, com ja apuntava la Paola, el primer que ens hem de preguntar és per què efectivament la infància és especialment vulnerable a tots aquests factors mediambientals de risc, no? Sabem que dades que ens aporta l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys no arriben doncs, al 12% de la població aproximadament, doncs sobre ells recau doncs, al voltant del 43% de les malalties, de la càrrega de problemes de salut relacionats amb el medi ambient. I si mirem dades globals, doncs prop d'una quarta part de la mortalitat deguda a la infància es deu a causes ambientals. Per tant, com a pediatres i com a professionals de la salut maternoinfantil, doncs estem molt preocupats pels impactes que té l'entorn en la salut de la infància. I una miqueta el que volíem exposar-vos avui és això. Primer, abans d'entrar en detall en quins són aquests impactes, hem de considerar que els infants tenen unes característiques que els fan especialment vulnerables, no? D'una banda, hi ha factors físics, no? Són més petits, són més baixets i, per tant, doncs, fa que estiguin més en contacte amb el terra, més en contacte amb aquest metre d'alçada aproximadament, que és on es concentren alguns d'aquests contaminants de l'aire, per exemple, que estiguin més en contacte amb contaminants del sol, que se'ls portin a la boca, perquè tenen una conducta, no? Una manera de fer diferent que els adults, es posen coses a la boca. També la seva fisiologia fa que siguin més vulnerables, respiren més vegades per minut i més aire per quilo de pes que no pas als adults, i això fa que el que hi hagi a l'entorn, no? I també amb la ingesta o l'aigua, doncs estiguin més exposats a una càrrega més important de tòxics en el seu dia a dia. I finalment, a part de que tenen més dificultats per detoxificar alguns d'aquests contaminants, doncs els infants no tenen, o això és el que se sol dir, dret a decidir, no? I veurem que justament és una de les coses que estarem abordant aquí, perquè els infants, com sabeu en aquesta observació 23 de la Convenció dels Drets dels Infants,
tenen dret a un medi ambient net, saludable i sostenible. No? I, per tant, veurem que encara que no voten a les eleccions, sí que tenen drets i per tant, doncs, també el nostre deure de poder-los expressar. Quan fa un temps ens preguntàvem quins són els factors mediambientals, no, que més podien afectar a la salut de la infància, quins impactes tenien, doncs ara ja fa un temps diferents pediatres d'Amèrica Llatina, d'Europa, preguntant-nos això, doncs vam arribar a un llistat que ara m'agradaria parlar-ne molt per sobre amb vosaltres. No? D'una banda tenim l'emergència climàtica, no? El canvi climàtic. Sabeu que el canvi climàtic s'ha relacionat amb l'augment d'intensitat i de freqüència d'esdeveniments climàtics extrems, és a dir, no són necessàriament coses noves, no? Estem parlant des de sequera, onades de calor, problemes d'inundacions, no? Sinó que els veiem de manera més freqüent i que això, a més, té unes repercussions doncs, en àmbits com la inseguretat alimentària o l'increment d'algunes malalties per el canvi de la distribució d'alguns vectors. No? Per exemple, alguns mosquits o algunes paparres, amb el canvi climàtic, estan canviant pel canvi global, estan canviant la seva distribució i, per tant, comencem a tenir, ja de fet aquí a Catalunya, casos autòctons de malalties que ens sonaven a coses tropicals, no? Com chikungunya, dengue, no? Que són malalties infeccioses transmeses per aquests vectors. Què és el que hem vist aquí a la Garrotxa, però també properament estarem publicant dades de tot l'estat espanyol, que en els últims anys han augmentat de manera molt considerable les consultes per patologia per calor, és a dir, per un cop de calor o per altres patologies, d'infants que venen a la nostra consulta. No? I a més, veiem que, com us deia abans, hi ha una associació totalment asimètrica d'aquesta càrrega. Els menors de 5 anys són un col·lectiu molt petit de la població, suporten i suportaran el 88% de la càrrega de morbimortalitat associada al canvi climàtic. I l'altra cara del canvi climàtic és la contaminació de l'aire. No? Sabem que la contaminació de l'aire, que tot sovint està causada pels mateixos emissors, doncs té un efecte molt important a la salut respiratòria dels infants, potser és del que més es coneix, augmenta el risc d'asma en els infants, de bronquitis de repetició, de moltes altres infeccions respiratòries, però a més és un neurotòxic i, per tant, aquells infants que viuen a llocs, en comunitats, que van a escoles on hi ha més trànsit motoritzat o hi ha una pitjor qualitat de l'aire, tenen un neurodesenvolupament afectat. I això vol dir doncs, que tindran també menys oportunitats aquells infants que viuen en aquests entorns que no pas altres que són que tenen més accés a zones verdes, per exemple, o un accés a una millor qualitat de l'aire. També d'efectes reproductius i fins i tot es comencen a parlar d'efectes sobre malalties molt més serioses com el càncer pediàtric. I finalment tenen un impacte també en la salut de l'adult. Aquestes exposicions que tenen lloc durant la infància poden acabar augmentant el risc cardiovascular de malalties com un infart agut de miocardi, un ictus o una malaltia pulmonar obstructiva crònica. I ara mateix tenim dades a nivell europeu i a nivell global i a nivell d'aquí a Catalunya doncs, que més del 90% dels infants està respirant de manera habitual un aire perjudicial per la seva salut. Com sabeu, no? Són diferents les fonts d'exposició, el trànsit motoritzat, la indústria, la calefacció, les pràctiques agrícoles, els residus, i per tant, com veureu, doncs, necessita un abordatge transversal i multidisciplinar. Altres aspectes molt importants serien l'alimentació, no? I la nutrició. Sabem cada vegada més que no només és important que sigui saludable per nosaltres, sinó que sigui saludable pel planeta. I, per tant, en això que se n'ha començat a anomenar la dieta planetària, que no és res estrambòtic de ciència-ficció, sinó que té en consideració doncs, la salut dels ecosistemes. I, per tant, què ens indiquen? Doncs que segurament estem menjant pocs vegetals i molta proteïna animal i que, per tant, o també de productes amb midó,
i per tant necessitem un canvi que serà saludable per nosaltres però també serà saludable pel planeta. L'aigua que consumim i especialment a Catalunya ho hem viscut des del punt de vista de la sequera, no? On molts dels aqüífers a dia d'avui estan contaminats per nitrats, per purins, i si veieu aquesta imatge satelital on hi ha aquests focus, no, de contaminació per amoni, per amoníac, i mirem, no, el que passa a l'estat espanyol pel que fa a la presència de macrogranges porcines, doncs veieu una miqueta quins són alguns de les problemàtiques o on tenim el focus per aquesta contaminació de l'aigua. També l'accés a drogues, tant legals com il·legals, és un altre dels factors que ens preocupa. La majoria d'aquests primers consums es donen en edat pediàtrica i, per tant, com a professionals de la salut materno-infantil, doncs ens preocupa perquè acaben troncant moltes d'aquestes vides. També la salut dels oceans. Catalunya és un país de mar i el mar Mediterrani és un dels mars del món per les seves condicions. També doncs, que més contaminació de microplàstics tenim i al mateix temps doncs, ens agrada menjar peix i marisc i doncs, tot sovint està contaminat doncs, per la presència d'aquests microplàstics i els efectes que això pugui tenir sobre la salut humana, doncs tot just ara estem començant a conèixer una miqueta més quines repercussions pot tenir. També una de les coses importants és el contacte amb la natura. Portem una època en què cada vegada els infants tenen més oci de pantalles, més del 50% dels infants passa 2 hores o més davant d'una pantalla per lleure, i en canvi tenim molts infants que no tenen un oci actiu, és a dir, que no passen temps jugant al parc, jugant al carrer, jugant a la muntanya o a la platja, no? I això, una de les repercussions és aquest excés de pes, que afecta ja de manera gairebé epidèmica. El 40% dels infants presenta un excés de pes. I si això li sumem a aquest temps que passem en espais tancats, no, que més del 80-90% del nostre temps el passem en espais tancats, doncs fa que hi hagi aquest dèficit de contacte amb la natura. Algunes repercussions, doncs, per exemple, tenim també molts infants aquí a la Garrotxa, tot i estar en un lloc privilegiat pel que fa a l'accés de zones naturals, doncs a l'hivern pràcticament la meitat dels infants garrotxins presenta un dèficit de vitamina D, no? I això es deu justament al que comentàvem, per estar en espais tancats i en poc contacte amb la natura. I quan nosaltres pensàvem, no, sortir a jugar, no, fa uns anys, o la generació dels nostres pares, dels nostres avis, volia dir això, sortir a l'aire lliure i, per tant, tenir dret a un lloc on poder jugar a l'aire lliure sense que aquests infants tinguin, no, el risc d'ésser atropellats per un cotxe, per una moto, per un camió, doncs és una cosa que ens preocupa i ens hauria d'ocupar. La pobresa, finalment, és un dels factors més importants per la salut dels infants, perquè aquells que tenen pocs recursos doncs, tindran una alimentació deficient, estaran més exposats a neurotòxics, a carcinògens, a la llar i a fora, i doncs, el nostre país doncs, té el trist mèrit d'estar entre els països europeus amb un percentatge més alt d'infants o de menors d'edat en situació de pobresa o d'exclusió social. Per tant, en aquest sentit, doncs, què és el que diem? No? Doncs que hauríem de fer altres coses, no? No podem aplicar sovint les mateixes receptes per problemes nous, per problemes emergents, i per tant hem de sortir de la zona de confort. Nosaltres, la nostra zona de confort és aquesta, són les nostres consultes, i per tant, sabent que el 80% dels determinants de la salut es troben fora de l'àmbit sanitari, doncs hem de sortir de les consultes, no? I veurem algunes iniciatives, però una d'elles és doncs, portar la consulta al bosc, no? Per exemple, i això en l'època de pandèmia ens va permetre reduir doncs, el risc que hi havia doncs, de contagi, en aquest cas del virus del SARS-CoV-2, de la Covid, i poder continuar amb la nostra activitat assistencial. I des del nostre àmbit doncs, tenim moltes altres activitats que podem fer. M'agradaria, abans d'acabar, compartir un vídeo amb vosaltres explicant una mica
doncs aquesta visió d'innovació, de noves activitats que treballen doncs, per mitigar no només els impactes en salut de la infància d'aquests riscos mediambientals, sinó empoderar-los i donar veu a la comunitat i molt especialment a la infància. Compartiré per aquí un momentet. Endavant. La unitat de salut mediambiental pediàtrica és una unitat clínica dedicada a tot allò que té a veure amb la salut i medi ambient de la infància i adolescència. Des d'aquí realitzem activitats assistencials com el full verd, el cribatge mediambiental de l'embaràs, la consulta de pediatria ambiental, la consulta de deshabitació tabàquica, el full verd respiratori, entre d'altres. També realitzem activitats comunitàries que tenen a veure sobretot amb les activitats amb les escoles i molt particularment tot allò que té a veure amb el contacte amb la natura, tant per les mateixes escoles, els mateixos infants, com també per parelles embarassades o famílies que acaben de tenir un nadó. Un altre dels aspectes que realitzem és la capacitació, la formació tant de residents com de professionals sanitaris, molt especialment pediatres, infermeres de pediatria i d'altres que tinguin a veure amb la salut materno-infantil. Altres aspectes que treballem són l'assessorament a agències que treballin amb aspectes de salut i medi ambient, com entitats governamentals o ajuntaments, a més d'altres entitats, altres organismes. Finalment, realitzem activitats de recerca a l'àmbit de la salut mediambiental pediàtrica que tenen a veure amb contaminació de l'aire, amb canvi climàtic, amb el cribatge mediambiental de l'embaràs i que sobretot tenen aquest punt en comú de xarxa amb els referents de tot el territori a nivell de Catalunya, però també d'altres entitats de recerca i centres investigadors de tot el país o també a l'àmbit internacional. Doncs això és tot. Espero que us hagi agradat. Muchas gracias, Ferran. Realmente es muy interesante el trabajo que están haciendo, ¿no? Inspirador a la vez, no solo para las personas que trabajamos en otras áreas también, ¿no? Sobre el medio ambiente, sobre los colectivos en situación de vulnerabilidad como la infancia, sino yo me imagino para otras unidades, ¿no? De pediatría no solo de Cataluña, por supuesto, de todo el territorio español y fuera de España. Y sobre esto yo solo tengo una breve pregunta. ¿Cuáles son un poco, han podido identificar los desafíos de seguir o de crear un poco una red, ¿no? Más amplia que pueda de alguna manera, pues en su mensaje, ¿no? En su evidencia científica, que es la que nos has mostrado, llegar a, por ejemplo, a los tomadores de decisión, ¿no? ¿Cómo está un poco ese trabajo colectivo? Clar, doncs això ho hem treballat des de dos punts de vista. D'una banda, la part més pràctica, més assistencial, hem creat una xarxa de referents de salut mediambiental pediàtrica. Són pediatres i infermeres de tot el territori, de tot Catalunya, a qui estem formant per tenir un entrenament en salut mediambiental pediàtrica i que puguin aplicar aquestes coses a prop de casa i que, per tant, treballem l'equitat territorial, que tots els infants de Catalunya tinguin a prop algú que es dediqui a temes de salut i medi ambient. I des del punt de vista més de l'administració, no? De com això acaba tenint, com podem protegir la infància, no? Des del punt de vista més institucional, doncs en aquest sentit, des de la Societat Catalana de Pediatria i des del grup de treball de salut mediambiental, doncs estem treballant diferents iniciatives perquè això tingui un caràcter vinculant, no? Que realment no sigui una cosa només de voluntarietat d'aquells pediatres i infermeres que ho estiguin fent, sinó que en el seu dia a dia aquests determinants que estan fora de l'àmbit sanitari, els infants puguin ja gaudir d'aquest entorn més saludable. No? I en aquest sentit, una iniciativa que estem ara mateix treballant i que hem portat al Parlament de Catalunya és els entorns escolars segurs i saludables. Volem que això sigui una realitat i, per tant, properament
tindrem aquesta, ja ho hem presentat al Parlament de Catalunya i properament es votarà doncs, aquesta resolució, aquesta proposta de resolució que ha de garantir que tots els infants de Catalunya puguin tenir doncs, una sèrie de mesures com és la pacificació dels entorns escolars, més zones verdes, accés en bicicleta, accés en peu, monitoritzar la qualitat de l'aire, etc etc. No? I per tant, això és una cosa que treballem des de l'àmbit institucional perquè sabem que molts dels reptes mediambientals es juguen a l'esfera política. Tal cual, Ferran. Pues esperemos que así sea, que se apruebe esta propuesta, que es urgente y necesaria, como bien lo has mostrado, y enhorabuena por el trabajo que están desarrollando. Moltes gràcies. Gracias a ti, Ferran. Bueno, pues con estos antecedentes que nos mostraba, ¿no? Ferran, sobre cuál es la situación, bueno, de la infancia frente a estos desafíos ambientales, a los impactos, ¿no? De la degradación del medio ambiente o del cambio climático. Yo les voy a hablar ahora muy brevemente cómo esta situación de crisis también es una crisis en los derechos de la infancia. Em, Permítanme compartir la presentación. Vale. Bueno, pues como les decía, la evidencia que nos ha mostrado, ¿no? El doctor Ferran, esa evidencia científica, por supuesto que nos da paso a pensar en cómo estos efectos, ¿no? De la contaminación, la degradación del medio ambiente, de los ecosistemas, bueno, la contaminación también de los ecosistemas y la propia crisis climática se ha convertido en una crisis de derechos de la infancia, ¿no? Y precisamente sobre eso indagaré un poco hoy en esta mi presentación. Bueno, los datos ya los hemos escuchado, ¿no? Ya sabemos, hay cada vez más, el número de estudios se amplía, el número de estudios científicos es más amplio. ah, es más amplio y más contundente sobre cómo los niños y niñas de todo el mundo son especialmente vulnerables a la contaminación y a la degradación del medio ambiente, ¿no? Por sus propias condiciones, por sus propias características físicas y mentales que se encuentran en desarrollo. Pero todavía es aún más preocupante, ¿no? La situación de niños y niñas que sufren las consecuencias de las desigualdades, las diversas formas de discriminación y exclusión social, y que los hace todavía más susceptibles a sufrir de una manera mucho más desproporcionada los efectos de la crisis climática y la degradación ambiental, ¿no? Me refiero a las niñas, por ejemplo, los niños y niñas que viven en situación de pobreza, a aquellos que pertenecen a minorías étnicas o a comunidades indígenas, o que tienen una condición de migrantes o desplazados, o aquellos con una discapacidad, ¿no? Que se enfrentan a mayores desafíos, por ejemplo, para adaptarse a una crisis climática debido a una falta de accesibilidad de recursos o por la propia exclusión social, ¿no? Para estos niñas y niñas, la crisis ecológica, la crisis climática es una cuestión casi de vida o muerte, ¿no? Precisamente muchos de los datos los hemos escuchado ya, pero sí que me gustaría, por ejemplo, por mencionar algunos, los que reportaba UNICEF ya en el año 2015, ¿no? Nos hablaba ya más de 500 millones de niños y niñas que viven en zonas de riesgo de inundaciones, 100 millones o más de 100 millones en zonas de sequía, y 115 millones están expuestos a un riesgo elevado de ciclones tropicales, ¿no? Y además, la advertencia es que para el 2040 casi 600 millones de niños y niñas vivirán en regiones con recursos hídricos limitados, lo que sin duda tendrá, por supuesto, un efecto en la salud, en la supervivencia, en el bienestar físico y mental de la infancia, ¿no? Afectando su crecimiento y su futuro. Estos datos vinculados a a los propios impactos o efectos del cambio climático, a la contaminación y a la pérdida de biodiversidad afectan, decíamos, de manera desproporcionada a la salud y el bienestar de la infancia, pero a la vez menoscaban muchos de sus derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia, a excepción de Estados Unidos, que no la ha ratificado,
y por el que los países se comprometen a proteger los derechos de los niños y las niñas. Entre estos derechos que se encuentran principalmente afectados son el derecho a la vida, perdón, el derecho a la salud, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a la educación, el derecho a un nivel de vida adecuado, a las relaciones familiares, entre otros, ¿no? El derecho a la salud, por ejemplo, debido a su limitada capacidad, ¿no?, natural que tienen los niños y niñas para adaptarse a ciertas condiciones extremas, como por ejemplo el aumento del nivel de la temperatura o las olas de calor. También se ve afectado el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, cuando se enfrentan a, por ejemplo, sequías, ¿no?, que ponen en riesgo el acceso a los recursos básicos para su subsistencia, como ser el agua o los alimentos, o que generan inestabilidades o conflictos o violencia que ponen en riesgo a los niños y niñas, ¿no?, empujándoles muchas veces a su desplazamiento, generando traumas o haciéndoles incluso más vulnerables, ¿no? O el derecho a la educación, que también se ve afectado por episodios extremos como, por ejemplo, recordamos pensemos en la Dana de Valencia, ¿no?, del año pasado, u otros tipos de eventos extremos que provocan el cierre y la interrupción de las escuelas, que desencadena o puede desencadenar también en un abandono escolar, que produce la destrucción de escuelas, entre otros, ¿no? Y así, varios de los derechos que han sido consagrados en la Convención de los Derechos del Niño se encuentran en riesgo ante los efectos de la crisis climática y la degradación ambiental, ¿no? Y esto ya lo ha dicho, ya se ha dicho desde distintos órganos y representantes de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de los derechos humanos relacionados con el disfrute del medio ambiente sin riesgos, limpio y saludable y sostenible, que a través de distintas resoluciones han recomendado, entre otras cosas, el abordaje del cambio climático y de los efectos de los daños ambientales a través de la adopción de un enfoque basado en los derechos de la infancia, ¿no?, que no es otra cosa más que poner en el centro de todas las políticas ambientales y climáticas a los niños, a las niñas, especialmente a los que son más vulnerables y a sus derechos. Cuando hablamos del medio ambiente y del cambio climático, si bien, como acabo de comentar, muchos de esos derechos consagrados en este tratado internacional son o se encuentran en riesgo por la situación de crisis ambiental y climática en la que nos encontramos, la Convención sobre los Derechos del Niño en sí mismo no incorpora de manera explícita, ¿no?, al cambio climático o a la degradación ambiental. Sin embargo, sí que contiene disposiciones que han permitido vincular estos temas con los derechos de la infancia, ¿no? Por ejemplo, el artículo 24, 2C, que dice que los estados deben tomar medidas para combatir enfermedades y la malnutrición, teniendo en cuenta los riesgos de la contaminación ambiental, lo que muestra una preocupación, ¿no?, por cómo el entorno afecta a la salud infantil, que ya lo hemos visto, o el artículo 29, 1E de la Convención, que también establece que la educación debe promover el respeto por el medio natural, ¿no?, fomentando desde la infancia una conciencia ambiental. Bueno, estas disposiciones han servido como base para interpretar la protección del medio ambiente como parte de los derechos de los niños y niñas, ¿no? Y es que como lo hemos visto hasta ahora, contar con un entorno saludable es sin duda determinante y es un factor indispensable para que las niñas y los niños disfruten de todos sus derechos, ¿no? Esta interpretación a la que me refiero ha sido desarrollada fundamentalmente por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El comité es un grupo de expertos y expertas independientes que supervisa el cumplimiento de la convención para los estados parte, ¿no? Bien, este comité
ha ido abordando poco a poco, más recientemente, la relación entre el medio ambiente, el cambio climático y los derechos de la infancia. El 2013, por ejemplo, ya publicó una observación general sobre los derechos, sobre el derecho a la salud de la infancia, en la que abordó estos temas, ¿no? Las observaciones generales del comité son documentos de interpretación y de guía que el comité elabora para ayudar a los estados, ¿no? A comprender a comprender el contenido de los derechos incluidos en la convención y aplicarlos. Entonces, en esta observación general número 15, que decía que publicó el año 2013, el comité ya señalaba que el medio ambiente es clave para la salud infantil y que el cambio climático es una de las principales amenazas para la salud de la infancia, ¿no? Por esto, ya llamaba a los estados a incluir de manera urgente la salud de los niños y niñas como una prioridad en sus políticas climáticas. Además, el comité también ha reforzado esta relación de derechos de la infancia, medio ambiente, cambio climático a través de su procedimiento de presentación de informes periódicos por parte de los estados parte, ¿no? El comité se ha referido a esta relación fundamentalmente a las amenazas de la crisis climática sobre la infancia en diversas de sus conclusiones finales. Las conclusiones finales son un documento que, tras un proceso de evaluación de un estado parte de la convención, se analiza el nivel de cumplimiento, ¿no? de esta convención. Es decir, el comité evalúa cómo un estado está cumpliendo, cuáles son esos aspectos positivos y cuáles son sus logros y cuáles son esos desafíos de implementación que tiene, ¿no? Entonces, en concreto, en varias de estas conclusiones finales que ha realizado el comité, por ejemplo, a Tuvalu, a Santa Lucía, a las Islas Salomón o a Australia, entre muchos otros, ha culminado ya, ha recomendado ya a los estados a actuar frente a la crisis climática y reservar un lugar central a los derechos de los niños y niñas en las estrategias y políticas climáticas y ambientales. Más recientemente, el Comité de Derechos del Niño y la comunidad internacional, diríamos, ha comprendido que la Convención de Derechos del Niño debe interpretarse de manera dinámica y en consonancia con los actuales desafíos ambientales y climáticos que tenemos, ¿no? Y precisamente por los esfuerzos o fruto de los esfuerzos de los niños y niñas de todo el mundo, por llamar la atención sobre esta crisis medioambiental, por ejemplo, ¿no? A través de movimientos como el Friday for Future, generaron una motivación y se convirtieron en un impulso para que el comité celebrara en el 2019 una sesión extraordinaria regional. Esta sesión, el comité se reúne periódicamente para debatir distintos elementos, ¿no? O el estado de la aplicabilidad de la convención. Y el 2019 se reunió por primera vez fuera de Bruselas o de Nueva York, que es donde normalmente se reúne, para precisamente abordar el tema, entre otros, ¿no? De la crisis climática. Además, fue la primera vez que participaron más de 100 niños y niñas en diversos debates temáticos y conversaciones que se tuvo en torno al cambio climático. Y fundamentalmente en esta sesión extraordinaria que se realizó a nivel regional, el comité acordó la elaboración de una observación general concreta y específica sobre los derechos de los niños y niñas y el medio ambiente, incluyendo el cambio climático. Entonces, después de esta sesión extraordinaria, para garantizar que esta nueva observación general represente las diversas experiencias y más bien el interés superior de los niños a nivel mundial, pues el comité adoptó un enfoque colaborativo e intergeneracional para la elaboración de esta nueva observación general, ¿no? Y así llevó a cabo un proceso de consulta global en la que se invitó a niños, niñas y adultos de todo el mundo a compartir sus opiniones sobre lo que se debería, sobre lo que se debería incluir dentro de esta observación, ¿no? Además, se contó con el apoyo de un equipo asesor de niñas y niños muy diverso y dedicado que apoyó todo el proceso de consulta.
Este proceso de consulta se desarrolló entre diciembre del 2021 y febrero del 2023. Como decía, el comité organizó diversas consultas con la comunidad mundial y consultas específicas con niños y niñas, por ejemplo, a través de encuestas en línea, grupos de discusión y consultas también personales a nivel nacional y regional, ¿no? Y además, por primera vez, el comité recibió más de 16.000 contribuciones de niñas y niños de 121 países que compartieron sus experiencias, que compartieron sus opiniones e ideas con el comité sobre cómo debería de abordarse la situación de la crisis climática tomando en cuenta los derechos de la infancia. Con esto, el 2023, en agosto del 2023, el Comité de Derechos del Niño adoptó la Observación General número 26 relativa a los derechos del niño, niña y al medio ambiente, con particular atención al cambio climático. Esta observación general se ha convertido en una guía autorizada del Comité de los Derechos del Niño sobre cómo los derechos del niño se ven afectados por los daños ambientales y el cambio climático. Y también aclara y explica cuáles son las obligaciones de los estados para defender y garantizar esos derechos. Y por primera vez y de manera explícita, además, reconoce que los niños y niñas tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Eh, en relación al vínculo que queda manifiesto en esta observación general entre el medio ambiente y los derechos de la infancia, ¿no? Esta observación reitera lo que distintos órganos y agencias de Naciones Unidas han venido comentando, que es precisamente cómo algunos de los derechos fundamentales consagrados en la Convención de Derechos del Niño se ven especialmente afectados por los daños ambientales y la crisis climática, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, puesto que los daños ambientales como la contaminación o la exposición al plomo, ¿no? Ponen en peligro la vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños y niñas o el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia, ¿no? Ya que los daños ambientales y el cambio climático pueden provocar situaciones de inestabilidad, de conflictos o de desigualdad, generando incluso violencias físicas y psicológicas hacia la infancia o cómo también se ve afectado el derecho a la salud por la contaminación, por la degradación de los ecosistemas o la pérdida de biodiversidad, que crean riesgos para el acceso a los recursos fundamentales para la vida y desarrollo de niños y niñas en todo el mundo, ¿no? Entre otros de los muchos derechos que se consagran dentro de esta observación general. Además, como decía, esta observación reconoce por primera vez que todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Así se afirma, ¿no?, que los niños y niñas necesitan de un medio ambiente limpio para poder disfrutar de todos sus derechos. Se reconoce que el derecho al medio ambiente está estrechamente vinculado con otros derechos esenciales reconocidos por la Convención, como el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo, a la educación, entre otros. Esta es una interpretación actualizada, ¿no? Y fortalecida que hace el comité en torno a la aplicación de la Convención de Derechos del Niño frente a los problemas como la crisis climática o la degradación del medio ambiente. Además de concretar la existencia de este derecho específico de la infancia, también la observación se refiere a la obligación de los estados de prevenir, reducir y reparar los daños ambientales que afectan a la infancia, ¿no? Como una acción o medida urgente, así como la creación de estrategias y respuestas a largo plazo que puedan garantizar el ejercicio de este y de los otros derechos en los que también se integran dentro de esta observación general. Muy brevemente comentar que en relación al derecho al medio ambiente limpio, sano y sostenible, la observación nos dice que este derecho se encuentra integrado por diversos elementos sustantivos y procedimentales, ¿no? Los elementos sustantivos se refieren al contenido propio de este derecho, mientras que los elementos procedimentales más bien son los mecanismos
que existen para proteger y defender este derecho, como por ejemplo la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia. Ah, Aquí me centraré únicamente y muy brevemente en los elementos sustantivos, porque en la siguiente presentación indagaremos un poco más en estos elementos procedimentales, en concreto en la participación. Bien, como elementos sustantivos, la observación general señala que el derecho ambiental de los niños y las niñas se compone de varios elementos interrelacionados. Por ejemplo, un medio ambiente limpio, que implica la obligación de garantizar que los niños y niñas vivan en entornos libres de contaminación, con aire y aguas limpios, en suelos seguros y sin una exposición a sustancias tóxicas. Otro elemento es un ambiente, un medio ambiente sano, que se refiere a la necesidad de proteger a los ecosistemas y preservar la biodiversidad para asegurar la salud, de la infancia, ¿no? Permitiendo el acceso a los recursos fundamentales para su salud y su desarrollo, como son el agua o los alimentos sanos. Y un tercer elemento que es un medio ambiente sostenible, que supone el deber de promover el uso racional y sostenible y responsable de los recursos naturales para garantizar su acceso no solo a las generaciones presentes, sino también a las generaciones futuras, así como la necesidad de abordar los problemas actuales, los problemas ambientales actuales que enfrentamos, ¿no? Como el cambio climático o los impactos ambientales de las distintas actividades humanas. Bien, además de reconocer la existencia explícita, de forma explícita de este derecho, la observación 26 también señala cuáles son o qué deben hacer los estados para proteger estos derechos ambientales, incluir los derechos ambientales y los otros derechos consagrados en la Convención. De manera general, indica que los estados, ¿no? deben prevenir que los daños ambientales afecten los derechos de la infancia. Deben garantizar también el acceso al agua potable, al saneamiento, a la alimentación, a alimentos seguros y sostenibles para garantizar esa salud y ese desarrollo de niños y niñas en todo el mundo. Además, deben conservar, proteger y restaurar la biodiversidad y ecosistemas clave para la vida y la salud infantil. Regular y supervisar las actividades del sector privado es otra de las obligaciones que se consagran en esta observación general, al igual que cooperar internacionalmente con otros gobiernos y sobre todo a los países que tienen o que han tenido un mayor impacto negativo, asumir esa responsabilidad y apoyar a los países que más lo necesitan, ¿no? Entonces, esta observación general establece no solo el contenido de este derecho al medio ambiente sano, sino cuáles son estas obligaciones que los estados están llamados a cumplir para garantizar el pleno ejercicio de este derecho ambiental. Bueno, a modo de conclusión, con la adopción general 26 que adoptó el Comité de Derechos del Niño, sin duda se ha dado un paso importante para garantizar que que los derechos de la infancia sean protegidos en un mundo cada vez más afectado por la crisis climática y la degradación ambiental, y para que los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de sus derechos, incluido su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, ¿no? En particular, esta observación proporciona directrices específicas sobre cómo integrar las preocupaciones ambientales y climáticas en los derechos de la infancia. Y además identifica, como decía, las obligaciones de los estados a fin de garantizar el pleno cumplimiento de estos derechos. Llama entonces esta obligación a los estados y a la sociedad en su conjunto a poner los derechos de la infancia en el centro de las políticas ambientales y climáticas. En definitiva, los estados, con esta observación, todos los estados que son parte, incluido el Estado español, están llamados a tomar medidas audaces y concretas para garantizar el respeto, la protección y la promoción del derecho de la infancia a un medio ambiente, permitiendo así que todos los niños y niñas crezcan en un entorno limpio, en un entorno sano y sostenible, ¿no? Los estados deben incorporar estas directrices para garantizar este enfoque basado en los derechos de las niñas y los niños a la hora de abordar la crisis ambiental y climática. Y deben hacerlo con la mayor urgencia, ¿no? Como dijo la activista Greta Thunberg,
deben hacerlo pensando en el actual momento de emergencia en el que nos encontramos, ¿no? Con una casa común que está ardiendo y que requiere respuestas no solo para garantizar la protección de los derechos de los niños del presente, sino también del futuro. Seguramente en los próximos años veremos cuál es el papel que están adoptando los estados frente a esta observación general, cómo están incorporando cada una de estas directrices, ¿no? Que se incorporan en esta observación general y cuáles son también los desafíos que se tendrán que abordar tanto a nivel de los estados, la sociedad y las personas en general. Bueno, lo que he querido es, sobre todo, dar unas pinceladas un poco, ¿no? A los, en general, a los impactos de la crisis climática y ambiental sobre los derechos de la infancia y destacar que gracias a la observación número 26 queda de manera explícita destacada que los niños y niñas tienen derechos ambientales. Me he referido a los derechos a esos elementos sustantivos y ahora abordaremos un poco cuáles son esos elementos procedimentales de este derecho al medio ambiente. Y para eso voy a invitar a nuestro siguiente ponente, que es Ariel Pérez Castellón. Ariel, si puedes prender tu cámara, por favor. Gracias. Bien, Ariel nos completará un poco esta fotografía, ¿no? De la situación de los derechos de la infancia ante la crisis climática y ambiental desde el punto de vista de la participación. Ariel, él es abogado, es un abogado de la Madre Tierra y de los derechos humanos. Él tiene un máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco y además es miembro del Observatorio de Drets Socials de Terrassa y uno de los impulsores de las iniciativas que desde el observatorio se están llevando a cabo para precisamente promover la participación de las niñas y los niños en temas climáticos en Terrassa. Entonces, nuevamente, bienvenido, Ariel. Gracias por tu tiempo y aquí estamos para escucharte. Tienes la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos, muy buena tarde a tu Tom. Y en especial, muy buenas tardes, y bueno, un saludo fraternal, aunque muy probablemente verán esto en la mañana o en la tarde o en la noche, no sabemos. Pero sí, esperamos que sobre todo puedan verlo y escucharlo, pues muchos niños y niñas, adolescentes, pues en Cataluña y en otros lugares de España y en otros países. Ojalá que pueda tener esa llegada. Como comentaba Paola, sí, formo parte del Observatorio de Derechos Sociales de Tarrasa, que es la tercera ciudad de núcleo urbano de Cataluña. El objetivo principal del Observatorio de Derechos Sociales es la divulgación de los derechos humanos y en especial de los derechos de los niños, ¿no? Desde hace varios años como parte del equipo humano técnico del Observatorio de Derechos Sociales de Tarrasa, eh, promovemos la implementación de los derechos de participación de los niños en las políticas locales, ¿no? Y en especial en las políticas ambientales del municipio de Tarrasa. Em, lo que quisiera compartir con ustedes, niños, niñas, y todos los que puedan ver la presentación, es cuál es el fundamento legal de la participación de los niños en las políticas ambientales y climáticas, ¿no? Eh, También veremos que existen lastimosamente algunas normas subestatales, ¿no? Que limitan la participación de los niños, hablando en el caso de Cataluña. Y finalmente concluiremos con propuestas y sí, algunas conclusiones relacionadas con esta presentación, ¿no? Am, bueno, es esencial poder participar esta identificación de cuál es el fundamento, qué leyes apoyan la participación de los niños. Es esencial empezar por la Constitución española, ¿no? Y la Constitución española es tremendamente clara cuando señala que los niños, ¿no? Deben gozar de sus derechos en el marco de los acuerdos internacionales, ¿no? Y en este ámbito, el acuerdo, la piedra angular, ¿no? De la defensa, de la protección y defensa de los derechos de los niños en el Estado español y en otros estados,
es, como comentaba Paula, la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no? Que ha sido ratificada por el Estado español hace más de 30 años, ¿no? Y pues dentro de la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Pues existen tres derechos procesales importantísimos que son como que la llave a la implementación y a la aplicación de los derechos sustantivos, como comentaba Paula, como, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al ambiente. Entonces, estos tres derechos operativos son el derecho a la libertad de expresión, ¿no? El derecho a ser escuchados debidamente y el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Esos son los tres derechos que tienen una naturaleza constitucional en el caso de España. Yendo al ámbito de la comunidad de Cataluña, ¿no? También cabe señalar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es la máxima norma, ¿no? A nivel de la comunidad de Cataluña, señala que el interés superior de los niños es el pilar fundamental, el principio fundamental para poder promover y para poder proteger los derechos de los niños, ¿no? Entonces, este principio debe guiar la toma de decisiones por las autoridades públicas y también las instituciones privadas. Por otra parte, de modo específico, reconoce el derecho a la participación de los ciudadanos y obviamente los ciudadanos, los niños y niñas son ciudadanos de pleno derecho y por tanto tienen este derecho conforme a la máxima norma de la Comunidad de Cataluña. Yendo al ámbito de la Unión Europea, ¿no? Pues la norma fundamental de la Unión Europea es el Tratado de la Unión Europea y este tratado de la Unión Europea nuevamente señala que el fundamento de la existencia de la Unión Europea es la protección y el respeto a los derechos humanos y en especial los derechos de los niños, ¿no? Y aquí nuevamente cabe señalar que estos derechos de los niños contemplan derechos sustantivos, ¿no? Pero también derechos procedimentales, como los que hemos comentado hace poco, el derecho a la participación, el acceso a la información, etcétera, ¿no? Otro elemento esencial que cabe destacar en este Tratado de la Unión Europea es el reconocimiento del principio de solidaridad y equidad intergeneracional, ¿no? Que como sabemos o como muchos de ustedes sabrán es un elemento, un principio esencial a los derechos de los niños, ¿no? Que prevé el reconocimiento de los derechos de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras, ¿no? Este principio de equidad intergeneracional. Yendo al ámbito global, ¿no? Pues cabe señalar que el Acuerdo de París, que es el principal tratado internacional que regula, ¿no? Pues, los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, que ha sido obviamente ratificado por España, señala que los estados parte, los estados que han firmado este Acuerdo de París, ¿no? Pues tienen la obligación, ¿no? De que en las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático que asuman, en todas sus políticas y decisiones, deben considerar especialmente los derechos de los niños, ¿no? Entonces, los derechos de los niños son un actor principal reconocido por el Acuerdo de París. Yendo nuevamente al ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña, una norma que es muy importante en términos de los derechos de participación de los niños es la Ley 14/2010, ¿no? De los derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia. Esta norma a mí pues es muy importante porque señala con completa claridad, ¿no? Sin ambages, ¿no? Que los niños y adolescentes son ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Y eso es esencial porque cabe señalar que en la práctica, ¿no? Y viendo muchos escenarios de participación en los que hemos podido participar acompañando a niños, existe todavía la concepción de las autoridades, de varias autoridades públicas, que los ciudadanos, que los niños son ciudadanos del futuro. Y eso es absolutamente incorrecto, no solamente en términos conceptuales, pero también en términos legales y normativos. Los ciudadanos son aquí y ahora, ¿no? Ciudadanos de pleno derecho y eso está contemplado tiene esta base legal, ¿no? Y por tanto, los niños y adolescentes tienen este derecho de participación de modo pleno, ¿no?
Eso es en el ámbito de los derechos. Ahora, obviamente que las autoridades, la administración pública tiene unos correlativos deberes, ¿no? Y en este caso, el deber de las autoridades es generar y facilitar canales de participación que sean adecuados, ¿no? Procedimientos que sean adecuados para poder escuchar pues de modo efectivo la voz de los niños y niñas, ¿no? Esa es una obligación estatal. Y en relación a ese principio que comentaba hace un momento de que es un pilar, ¿no? de la protección de los derechos de los niños, ¿cuál es el principio del interés superior de los niños? Esta ley es esencial, es muy importante porque señala que cuando las autoridades deban definir cuál es el interés superior de los niños, se debe definir y determinar escuchando la voz de los niños. ¿Ah? Esta definición de cuál es el interés superior de los niños no debe ser una elucubración o una idea trasnochada de X o Z autoridad pública, sino que realmente se debe escuchar a los niños y a las niñas para identificar cuál es este interés superior, ¿no? Bueno, yendo a esta norma que es básica, ¿no? Pasando a esta norma que es esencial para la defensa y protección de los niños, ¿cuál es la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no? Que ya comentaba Paula? Cabe señalar que esta convención, ¿no? Global, mundial, que ha sido ratificada por el Estado español, posee cuatro principios fundamentales, ¿no? El primero es el principio de no discriminación por motivos o razones de edad, de procedencia, de etnia, de condición económica, de condición social. O sea, este principio es esencial, ¿no? Todos los niños y niñas migrantes, nacionales, tienen los derechos contemplados en la Convención. Otro principio esencial es el principio del interés superior de los niños, ¿no? El otro de los principios es la garantía de la supervivencia y el desarrollo de los niños, que está íntimamente relacionado con el derecho al ambiente de los niños, que es un elemento esencial para la supervivencia de los niños. Y el cuarto pilar o el cuarto principio de esta convención es la participación de los niños, ¿no? Eh, Ahora bien, para poder garantizar la implementación de los derechos de los niños, estos derechos sustantivos, el derecho al ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación y muchos otros, el derecho al ocio, etcétera, para que todos estos derechos sustantivos no sean papel mojado, no sigan papel mojado, es esencial, bueno, más bien la Convención reconoce tres derechos operativos que son un poco la llave que abre la puerta a la implementación efectiva de estos derechos. Y estos son, bueno, están de estos colores, ¿no? Y son esencialmente el derecho a la libertad de expresión, ¿no? El derecho a ser escuchados debidamente y el derecho de acceso a la información. Todos estos reconocidos por la Convención de los Derechos de los Niños. A continuación veremos cuáles son los contenidos de estos derechos procesales, de estos derechos llave, de los derechos sustantivos, siguiendo a la Convención de los Derechos de los Niños. El derecho a la libertad de expresión en todos los temas que afecten a los niños, implica o abarca al derecho de expresión, ya sea por manifestaciones de modo oral, de modo escrito, vía manifestaciones artísticas o por cualquier otro medio que sea adecuada a, pues, ya sea a la edad o a la voluntad de los niños y niñas. Esto es esencial porque las autoridades públicas que deben escuchar la voz de los niños deben estar abiertos a que los niños y niñas tengan todo este bagaje de herramientas y de posibilidades de expresar su voz, no simplemente a través de mecanismos formales, sino de mecanismos que sean compatibles con la edad, que sean compatibles con los intereses y posibilidades de los niños y niñas. El segundo derecho operativo es el derecho a ser escuchados debidamente, ¿no? Este derecho hace referencia a que pues, este derecho de participación
debe consagrarse tanto en procedimientos judiciales ante las autoridades judiciales, pero también en procedimientos administrativos que puedan afectar a los niños, en el ámbito de los municipios, en el ámbito de la comunidad, de los gobiernos intermedios, en el caso de España, en el caso de las comunidades autónomas, pero también a nivel estatal, ¿no? A nivel de espacios de toda España, ¿no? Y pues las autoridades, obviamente, si existe este derecho de ser escuchados, existe el correlativo deber de que existan estos espacios, de que generen estos espacios efectivos donde la voz de los niños y niñas sean escuchadas de modo adecuado y esta participación sea efectiva y sea significativa. Más adelante haremos referencia a qué significa que la participación de los niños sea efectiva y significativa, que no sea simplemente pues la ocasión para una fotografía de una autoridad, o que sea una participación insulsa o formal, ¿no? Lo veremos más adelante. Y por último, señalar el tercer derecho procedimental es el derecho de acceso a la información. Y cabe señalar, y esto realmente no me canso de comentarlo cada vez que tengo oportunidad, que el derecho de acceso a la información pública es el ingrediente imprescindible, básico para poder hacer efectivo el derecho de participación, ¿no? Sin una información que sea oportuna, que sea clara, que sea veraz, que sea asequible, no existe la posibilidad de una participación significativa. Bien, ahora voy a esto que les comentaba previamente de qué entendemos por participación real y efectiva. Y la luz para poder entender estos contenidos de la participación efectiva no es un elemento de poesía, con todo el afecto que tenemos a la poesía, sino que lo establece la Ley 27/2006, que es la ley del derecho de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales, que es una ley de todo el Estado español. Esta ley establece, entre muchas cosas, ¿no?, que la participación real y efectiva tiene cuatro pilares, ¿no? El primer pilar para la participación efectiva de los niños y niñas y del resto de ciudadanos es el acceso a información clara, veraz y oportuna. Ese es el primer pilar de la participación efectiva. El segundo pilar es que la participación deba realizarse antes, o sea, de modo previo a la toma de decisiones, ¿no? Si es que a mí se me consulta, pues esta consulta debe ser, como decimos los abogados, ex ante, antes de la toma de decisiones, ¿no? El otro sería insulso, no tendría ningún valor realizar una participación una vez que se haya tomado la decisión, una vez que se haya firmado el contrato, una vez que se haya aprobado la política, no tiene ninguna razón de ser. Debe realizarse antes. Un tercer elemento es que las decisiones adoptadas que sean asumidas por la autoridad deben tener en cuenta los resultados de la participación, ¿no? O sea, es decir, que la participación de los niños y niñas y su voz deben ser deben ser incorporadas en la decisión adoptada por las autoridades públicas. Finalmente, un cuarto pilar es que una vez que se adopte la decisión, la autoridad pública, ya sea el alcalde, ya sea el regidor, ya sea el concejal municipal, debe señalar qué decisiones han adoptado y cómo se han tenido en cuenta las consideraciones o la voz de los niños y de las niñas. Una penúltima, en realidad, una otra, otro instrumento, otra política que es importante tomar en cuenta y que hace que hace referencia a la participación de los niños es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del 2021 al 2030. Y este plan señala que los niños y las niñas y los adolescentes son partes interesadas en las políticas climáticas, ¿no? Les reconoce específicamente esta categoría de parte interesada en las políticas climáticas. Y por tanto, los niños, los jóvenes deben participar de modo efectivo en todas las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático a nivel estatal, a nivel de las comunidades autónomas, a nivel de los municipios, ¿no? Este es el marco que establece este Plan Nacional de Adaptación vigente en el Estado español.
Finalmente para este ámbito de la identificación de normas, quisiera compartir con ustedes pues un pequeño logro que tuvimos como Observatorio de Derechos Sociales, y es que hace un par de años presentamos una propuesta ciudadana ante el ayuntamiento de Tarrasa, ante el pleno del ayuntamiento, el pleno municipal del ayuntamiento, una propuesta para que existan normas efectivas, más bien normas que posibiliten una participación efectiva de niños y niñas en las políticas climáticas locales. Pues presentamos esta propuesta y en noviembre del 2023, hace casi un par de años, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por más de 80% de los votos de los regidores y regidoras de modo favorable esta propuesta. Y pueden acceder a la propuesta, entiendo que estas presentaciones estarán después disponibles, pueden acceder a través de este enlace al texto íntegro de este acuerdo que en este momento es una norma jurídica, es una norma municipal, ¿no? Algunos de los elementos principales de esta norma, ¿no? Es que el Ayuntamiento de Tarrasa se compromete a que las políticas municipales de adaptación y mitigación de cambio climático sean diseñadas, ¿no? Sean implementadas y sean evaluadas con la participación prioritaria de los niños. Cabe señalar que hasta antes de esta norma, pues los niños no tenían ni voz ni voto en las políticas locales municipales. Y a partir de esto, el municipio se ha comprometido a que esto deje de ser así. Ya veremos cómo nos ha ido con la implementación, pero el municipio se compromete a ello, ¿no? Se ha comprometido. Por otra parte, el municipio se comprometió a actualizar su reglamento de participación ciudadana, porque como veremos más adelante, este reglamento de participación generaba de modo contrario al principio de no discriminación una limitación a la participación y una limitación al derecho de acceso a la información solamente para niños o para personas mayores de 16 años. Los niños de 15 para abajo no tienen el derecho de participación en la mayor parte de los espacios e instrumentos municipales, ¿no? Entonces se compromete el ayuntamiento a actualizar su reglamento. Eh, Otro elemento importante es que se compromete el ayuntamiento a impulsar la derogación de un artículo del 18.3 de la Ley de Transparencia de Cataluña, de la Comunidad de Cataluña, que también establece una edad mínima de 16 años para poder tener acceso al derecho de acceso a la información, ¿no? Entonces, hay este compromiso de parte del ayuntamiento. Finalmente, se compromete el ayuntamiento a elaborar informes sobre las consecuencias del cambio climático en la salud de los niños, ¿no? Esto lo comentaba magníficamente el expositor, ¿no? Ferran Campillo, estos impactos ambientales esos impactos en la salud tan potentes pues tan desproporcionados que tiene el cambio climático pues en los niños, ¿no? El municipio de Tarrasa se ha comprometido a que exista un informe sobre estas consecuencias del cambio climático en niños y niñas, ¿no? Muy bien, ese es el diagnóstico, ¿no? Sobre cuál es la base la base legal de la participación, aunque cabe señalar que existen algunas normas subestatales, normas de la Comunidad de Cataluña y también normas municipales que lastimosamente van a contrapelo, van a contracorriente de estas normas internacionales y estatales. Este es el caso de la Ley 19 de 2014, la Ley de Transparencia de Cataluña. Esta ley establece una edad mínima de 16 años para poder acceder al derecho de acceso a la información, ¿no? Esto es inválido, ¿no? Por otra parte, existen reglamentos municipales de participación, como es el caso de Tarrasa, pero también es el caso similar del municipio de Sabadell o el municipio de Barcelona, con algunas diferencias, ¿no? Que establecen una edad mínima también de 16 años para poder participar en diferentes espacios o instrumentos de participación, como son el caso de las iniciativas ciudadanas, las comisiones municipales o el pleno municipal, ¿no? Existe esta limitación, ¿no? Lo que cabe señalar sobre estas normas locales es que
estas normas son inválidas, ¿no? Son inválidas porque van en contra de la Constitución, van en contra de la Convención de los Derechos de los Niños. Y los actores subestatales, tanto la Generalitat de Cataluña como los municipios, tienen la obligación de adecuar sus normas al marco estatal, al marco internacional y al marco también de la Comunidad de Cataluña, ¿no? Em, Finalmente, para concluir esta presentación, bueno, esta fotografía es muy hermosa porque son de niños y niñas que presentaron propuestas ante el Ayuntamiento de Tarrasa en virtud de su derecho a la participación. Bueno, lo tuvieron que realizar con la facilitación y con la representación del Observatorio de Derechos Sociales. Esperemos que esto concluya en breve y que sean los niños y niñas que en primera voz presenten sus propuestas, ¿no? Pero bueno, entre las conclusiones, comentar, ¿no? Que como habéis visto, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y el derecho a ser escuchados debidamente tienen pleno fundamento legal en el Estado español, ¿no? Están absolutamente garantizados. A nivel de recomendaciones es que es esencial, si bien existe este reconocimiento legal, es esencial poder ampliar la pedagogía sobre los derechos humanos y el derecho a la participación, el derecho a la información de los niños, ¿no? Entre maestros, escuelas, tomadores de decisión. Es necesario realmente un cambio de chip, un cambio de mentalidad para ver de que los niños y niñas son ciudadanos ahora, no solamente, no son ciudadanos del futuro, que lo serán también, pero son ciudadanos ahora. Otra conclusión esencial es que existen normas subestatales, como hemos comentado, que limitan el derecho a la participación, limitan el derecho de acceso a la información y por tanto son normas inválidas, ¿no? La Generalitat de Cataluña debe modificar, ¿no? Tiene la obligación de modificar el artículo 18.3 que limita el derecho de acceso a la información solamente a personas mayores de 16 años, ¿no? Y los ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Tarrasa, pero también el Ayuntamiento de Sabadell y otros, el de Barcelona, deben también implementar el derecho de participación de los niños en base al principio de no discriminación y en base al principio de participación, sin discriminación por razones de edad, ¿no? Y por tanto debe existir esta participación efectiva de los niños. Comentarles en el caso de Tarrasa que casi un año y medio después de la aprobación del Acuerdo 123, ¿no? de esta norma municipal, si bien han existido algunos avances, ¿no? de parte del ayuntamiento, cabe señalar que en general todavía no, las políticas ambientales y climáticas no se han abierto a la participación efectiva de los niños. Vamos en las siguientes semanas a seguir haciendo incidencia ante el ayuntamiento, ¿no? Para que cumpla con los compromisos señalados con el Acuerdo 123 del 2023. Muchas gracias por vuestra atención y gracias a Insta y a Paola Villavicencio por haber facilitado este espacio. Muchas gracias a ti, Ariel, por mostrarnos esa fotografía tan completa, ¿no? Sobre lo que representa el derecho a la participación de la infancia en los asuntos ambientales y climáticos. Am, Simplemente preguntarte, ¿no? De la experiencia que han tenido en Tarrasa, aparte de la necesidad de modificar esta restricción vinculada a la edad, ¿qué otros desafíos han podido encontrar, ¿no? Sí, gracias, Paola. Pues más allá de esta limitación normativa que comentabas, que esperemos que a corto plazo eh, pueda ajustarse a las normas nacionales y estatales, pues está este tema de la pedagogía de los derechos de los niños, ¿no? Esta cuestión del cambio de chip en las autoridades, ya sea pues el alcalde, los regidores y regidoras, los técnicos municipales, de realmente entender que esta participación de los niños y niñas sea una participación efectiva, que no sea un mecanismo ritual, que no sea un mecanismo simplemente formal, como comentaba, para las fotografías, o que no sea simplemente como lastimosamente pasa con todo el cariño que existe a los consejos municipales de participación de la infancia, ¿no? Y acá seguramente hay muchas diferencias, pero por lo que he visto en casos, ¿no? Pues no deja de ser un espacio
que está muy bien, pero un espacio pedagógico, que está muy bien que sea un espacio pedagógico, de pedagogía de los derechos de los niños. Pero más allá de esto, los niños tienen el derecho a participar de modo efectivo, a que su voz se escuche para políticas de cambio, de adaptación, de deforestación, como comentaba Ferran, de pacificación. Los niños tienen mucho, mucho, mucho que decir. Pues, y su palabra debe ser escuchada de un modo efectivo, ¿no? Entonces, yo creo que este tema del cambio de conciencia, de asumir esta conciencia de que los niños son ciudadanos aquí y ahora es esencial. Y yo diría que un segundo elemento es el tema de dotar de recursos económicos, recursos técnicos que sean suficientes, que sean idóneos, que sean para poder generar estos espacios de participación, ¿no? Pues esto, la voluntad política debe estar aparejada pues, también de estos recursos técnicos y económicos, ¿no? En el ámbito local. Mm. Muchas gracias, Ariel. Sí, sin duda, ¿no? La aplicabilidad de los derechos, pues sí, en general y más en concreto en cuanto a la participación requiere, ¿no? De ese involucramiento. Ojalá esta formación también que están siguiendo sirva un poco para por lo menos sentar las bases, ¿no? Jurídicas, normativas de este derecho que está reconocido y que tiene que ser impulsado, ojalá, como decías, de forma directa desde y para la infancia. Ojalá también en Terraza, bueno, se vayan produciendo nuevos desarrollos y seguramente estaremos atentas y atentos a todo lo que está pasando por allá. Gracias, Ariel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Em, si no te importa, puedes dejar de compartir la pantalla, Ariel. A ver si puedo. Vale. Gracias. Bueno, y para cerrar esta formación introductoria que decía un inicio, pues tenemos que aterrizar todos estos conceptos que hemos ido hasta ahora abordando, ¿no? Desde los distintos ámbitos de trabajo sobre la situación de la infancia frente a la crisis climática y ambiental. Y yo estoy encantadísima de contar en esta oportunidad con la participación de la doctora Gisela Cebrián Bernat, que nos va a ayudar a través de la visualización de una experiencia no práctica de participación, en concreto a través de las asambleas climáticas escolares, cómo se pueden generar esos espacios de aprendizaje y participación, ¿no? Que permitan a la infancia participar como sujetos activos en la búsqueda de soluciones para mitigar la crisis climática, para adaptarnos a sus efectos, para combatir la degradación ambiental y, en definitiva, lograr ese mundo sostenible que deseamos, ¿no? La doctora Gisela Cebrián Bernat, ella es experta en educación por la sostenibilidad, es profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili y miembro del grupo de investigación EDIT. Actualmente ella lidera los proyectos EduClimat y Edu4Clim, que están centrados en la implementación de las asambleas climáticas escolares y en el desarrollo de competencias en sostenibilidad en la infancia y en la juventud. Y hoy precisamente nos hablará de algunas de estas experiencias. Gracias nuevamente, Gisela, por acompañarnos y bueno, este espacio es tuyo ahora. Muchas Cerrado. gracias, Gracias. Paola. Gracias también a Insta, gràcies a Insta per convidar-me a presentar els dos projectes que estem portant a terme actualment, que es centren, no, com ha comentat la Paola, en el que són les assemblees escolars pel clima. Llavors, l'objectiu d'avui és una mica presentar, no, què és aquesta idea d'assemblees, d'on surt, quins són els objectius i quin és el treball que hem fet amb els centres educatius que han participat, no, al llarg dels últims anys, doncs, en aquestes assemblees. Sí que m'agradaria comentar que, o sigui, el que són les assemblees les hem implementat a partir d'un primer projecte que va ser EduClimat, que es va implementar del 2024, del 2022 al 2024, i Edu4Clim del 2024 al 26.
Educlimat es centrava principalment en educació primària, tot i que també com a pilot vam incloure instituts d'educació secundària. I per què? Doncs perquè al final el que buscàvem era portar a terme un projecte el més inclusiu possible, no? I al treballar doncs, amb diferents municipis, com Valls, Baix Penedès, el que vam veure doncs, era que podia ser un espai d'aprenentatge intergeneracional, on alumnes o joves, no, de primària, de 5è i 6è, poguessin interactuar amb joves de secundària, no? I generar aquest aprenentatge intergeneracional on compartien doncs, diferents idees, diferents propostes per promoure doncs, la sostenibilitat en el seu entorn. Llavors, es tracta d'un projecte de recerca aplicada, de dos projectes de recerca aplicada que han estat finançats pel Ministeri de Ciència i Universitats. Som un equip multidisciplinar on treballem, no, des de diferents doncs, grups de recerca, diferents professionals. Crec que no, quan parlem de participació tant ciutadana com participació de la infància i la joventut, doncs aquesta multitransdisciplinaritat és molt important, no? Perquè cadascú doncs, podem aportar des de la nostra àrea per veure doncs, quins són, no, aquests processos que poden facilitar aquesta participació efectiva. I finalment no, comentar doncs, que també es tracta d'un projecte en el que hem buscat doncs, crear aquesta sinergia entre la universitat i diferents agents de la comunitat, no? I tot mitjançant doncs, metodologies participatives de cocreació i de democràcia deliberativa. Llavors aquí us volia mostrar, no? Doncs des de la universitat, que en aquest cas som la institució que promovem aquest projecte, però que òbviament no seria possible, no, si no poguéssim doncs, comptar amb els protagonistes i les protagonistes, que en aquest cas són els nens i nenes i els joves, les comunitats educatives, no, els centres educatius doncs, que han participat en el projecte de manera voluntària i també tots els docents. No? Per tant, tot i que el nostre projecte es centra en el que és els infants, no? I en crear aquests espais de participació, doncs també al final, a través del propi procés, doncs també això influencia el que és la pròpia escola, el que són els mestres, no? El poder doncs, participar en un projecte conjunt entre diferents agents, poder doncs, donar resposta a un problema real, no? Que tenim al nostre entorn i poder doncs, d'aquesta manera que ells es sentin part de la solució i agents actius, no? De dir com puc jo experimentar i viure doncs, la sostenibilitat a través del meu propi procés d'aprenentatge, no? O de dir, l'escola, els centres educatius, al final són un laboratori viu, no? I poden, o tenen aquest rol, que formen part d'una comunitat, educativa. Disculpeu un moment, és que ara veig que tenia... Vale. Formen part d'una comunitat, d'un entorn, d'una comunitat local, i per tant, doncs, com creem aquests vincles, no? I aquests projectes conjunts per donar resposta a projectes, a problemàtiques reals a partir de projectes. Aquí també hem comptat amb la participació de diferents ajuntaments que han participat en el projecte, no? I que han facilitat doncs, l'organització, que us explicaré més endavant, de dues fires finals que hem organitzat on l'alumnat doncs, ha tingut l'oportunitat doncs, això de compartir les seves propostes per la sostenibilitat o mitigació d'adaptació al canvi climàtic amb la resta d'alumnes i de centres educatius del seu entorn. No? I això ha sigut un dels resultats més positius que hem vist doncs, en el que és les assemblees escolars pel clima. Molt breument, no? Si anem al que és l'objectiu d'aquests dos projectes, és testar, implementar, dissenyar assemblees escolars pel clima per co-crear estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic i desenvolupar competències en sostenibilitat. Per tant, aquí, les assemblees ciutadanes pel clima, no? En els últims anys han emergit com a estratègies efectives o innovadores, no? També per promoure el que és la participació de la ciutadania, una mica aquesta idea de dir, doncs, com a ciutadans de carrer, no? En el dia a dia, nosaltres experimentem la sostenibilitat o no sostenibilitat, o tenim idees de què es pot millorar, què es podria fer. Per tant, aquests processos d'assemblees ciutadanes el que busquen és doncs, portar a una mostra representativa de la població, no? Normalment de 80-100 persones, en una sèrie de sessions d'assemblea, on hi ha doncs, la participació de diferents experts, hi ha una fase d'aprenentatge, hi ha doncs, grups de discussió, i a partir d'aquí doncs, passem a la fase de presa de deliberació, no? On discutim
diferents propostes i finalment presa de decisions, que és on aquests 100 ciutadans o ciutadanes proposen accions al que són els representants polítics, no? I, per exemple, doncs, a nivell català n'hi ha una, no, que ha tingut lloc també recentment. Aleshores, nosaltres en aquest projecte el que volíem era agafar aquesta idea, a partir d'aquesta idea d'assemblees ciutadanes i contextualitzar-la en l'àmbit educatiu, reconeixent, no, aquest rol que tenen doncs, els infants i joves com a agents de canvi en el seu propi entorn, no? I com a ambaixadors o ambaixadores per l'acció climàtica, que poden influenciar les seves famílies, la comunitat local, crear un espai on es pugui fer sentir la seva veu, no? La seva veu, les seves propostes puguin ser escoltades i també doncs, mirar, en aquest cas, doncs, a nivell més científic, quins són els aprenentatges que aquest procés genera. Implica una millora de les competències en sostenibilitat, implica que una vegada hem participat en aquestes assemblees com a individus siguem més capaços d'actuar, de treballar en equip, i això és una mica doncs, el que hem intentat fer, no? I encara estem doncs, en procés. Documentar el procés, dissenyar aquesta metodologia, contextualitzar-la en l'àmbit educatiu i també doncs, veure doncs, quins aprenentatges es generen, no? I a partir d'un procés iteratiu, no? Una millora contínua. Per tant, doncs, oferir una major implicació i participació activa en la cerca de solucions en el nostre entorn. Partim també de l'Agenda 2030 i d'altres, no, referents tant a nivell nacionals com internacionals, que al final doncs una mica el que es reconeix és que l'educació és un agent clau per promoure la sostenibilitat i els aprenentatges. Aquesta idea que hem de promoure una educació per la sostenibilitat, que inclou doncs, estils de vida, drets humans, igualtat de gènere i també doncs, una ciutadania global, no? Que sigui capaç de fer una contribució. No? O sigui, al final es tracta de promoure els coneixements, habilitats, competències que ens permetin, entre tots i totes, conjuntament, crear un futur, no? Una societat més sostenible. A part del que seria l'Agenda 2030, no? I les Nacions Unides, la UNESCO, doncs també al llarg dels últims 20 anys, no? S'ha advocat o s'ha fet una crida a mobilitzar tot el que és l'educació. No? I el que s'ha vist és que cal doncs, avançar a nivell de polítiques, de pràctiques sostenibles, i fixeu-vos, no? Dos dels àmbits prioritaris d'acció fixats pels organismes internacionals són la necessitat d'empoderar, capacitar i mobilitzar la joventut i també animar la comunitat local i els ens municipals a desenvolupar projectes comunitaris. Llavors, aquests projectes d'assemblees climàtiques doncs, contribueixen a aquestes dues accions prioritàries, no? Aquesta voluntat de capacitar, mobilitzar la joventut, fent propostes, o sigui, creant espais on hi pugui haver aquest intercanvi, no? I on els alumnes doncs, puguin anar a l'Ajuntament, puguin presentar accions als representants polítics i puguin tenir un feedback i això pugui després influenciar la política. També ens aliniem, no, amb el que serien els processos d'aprenentatge clau, doncs, en aquesta idea de buscar un aprenentatge actiu i participatiu i de col·laboració i diàleg, no? I amb el marc europeu de competències en sostenibilitat. A nivell del projecte, doncs, com us comentava, no, hi ha hagut una primera fase que és de disseny de materials i a nivell metodològic de com traslladem les assemblees ciutadanes en l'àmbit educatiu. Llavors, aquí, per exemple, doncs, si en les assemblees ciutadanes hi ha una mostra aleatòria, aquí nosaltres hem treballat doncs, juntament amb el Departament d'Educació i amb el programa Escoles Verdes per veure, doncs, per proposar aquests projectes més de ciutat, no? De dir, doncs, a Valls, doncs, convidar tots els centres a participar. I després, doncs, a partir d'aquí, ja portar a terme les assemblees i finalment doncs, una fase d'avaluació i difusió. Fins ara, no? Hem implementat les assemblees a 33 escoles d'educació primària i secundària, instituts d'educació secundària, han participat més de 1.500 estudiants i 68 grups classe. No? I com veureu, doncs, les sessions d'assemblea sí que les organitzem per grup classe, no? Doncs, per exemple, primer d'ESO A, primer d'ESO B, però després sí que hi ha doncs, diferents accions que portem a terme
que busquen involucrar doncs, a tota la comunitat educativa, no? I la que seria la final, la fase de conclusió, la fase final de les assemblees, que és aquesta fira d'idees per la sostenibilitat, aquí sí doncs, que es conviden a les famílies, a altres centres educatius, entitats socials, ONGs, entitats ambientals i també doncs, els representants polítics que participen activament en el que és la fira, no? Donant retorn als estudiants sobre les propostes que fan. Per tant, què és una assemblea climàtica? Doncs un procés innovador que busca deliberar, aprendre, prendre decisions informades i cercar solucions per fer front a la sostenibilitat. Les fases, com us comentava, doncs, com ho hem concretat? En diferents sessions que estan organitzades en diferents fases. La fase d'aprenentatge, on un equip de facilitadors i facilitadores de la universitat doncs, anem als diferents centres i a través doncs, de mapes conceptuals, de dinàmiques participatives, busquem de dir què sabeu, no? Sobre què us preocupa, què penseu que és important, què es podria fer, quins reptes o problemàtiques ambientals detecteu al vostre entorn. Crear aquest espai per promoure també la creativitat, el treball en equip i la cerca de solucions conjuntes. Llavors hi ha una sèrie d'activitats relacionades amb la deliberació, amb el que puguin aportar diferents idees, buscar informació i finalment doncs, on ja es prenen decisions. No? Es vota, es desenvolupa una acció i aquesta es presenta a la fira. Llavors aquí tindríem el que és el detall de les diferents sessions. Com us deia, doncs hi ha una primera sessió on portem a terme jocs col·laboratius amb l'objectiu de que puguin aprendre sobre una problemàtica ambiental, val? Perquè aquí cada grup classe o cada centre tria amb quina temàtica vull treballar, biodiversitat, residus, energia, aire. Per tant, la sessió 1 serveix per aprofundir en aquesta temàtica. També, doncs, per exemple, no? Mirar doncs, quins són, per exemple, tot el que són fake news, notícies falses, a través de diferents jocs. Després hi ha una segona sessió on també doncs, es fa un mapa conceptual, es proposen accions, es fa una votació i ens acabem quedant amb 4 accions per grup classe. Una tercera sessió, una vegada tinc aquestes 4 accions on tècnics de l'Ajuntament van als centres i doncs, hi ha aquest diàleg amb els alumnes per poder aprofundir en què és el que s'està fent des de l'Ajuntament, quina és l'estratègia municipal, quines accions s'estan portant a terme. I a partir d'aquí són els propis alumnes els que voten, decideixen en quina acció treballaran i quina és la que proposaran a la fira final. Val? Per tant, hi hauria una quarta sessió que és per preparar la fira. També aquí es busca de dir com podem en equip preparar doncs cada grup classe té una parada a la fira, no? Doncs quins productes, quins materials portarem, val? I qui té unes habilitats, quin té unes altres i com ens podem ajudar. I finalment, doncs el que és la Fira d'Idees per la Sostenibilitat, que seria com aquest acte de cloenda on tots els grups classe presenten les seves propostes. Llavors, si anem al que és la fira, en aquest cas, no, les imatges que mostraré són de l'última que hem organitzat, el 30 d'abril a Reus, on es van presentar 20 propostes i van participar uns 480 alumnes. D'acord? Llavors, aquí, com podeu veure, doncs el que vam fer aquest any, no, que el curs anterior no havíem incorporat, és que hi hagués un espai, abans de l'inici de la Fira d'Idees, un espai, unes sessions plenàries amb personal tècnic de l'Ajuntament, on cada grup classe pogués presentar la seva proposta i tenir un retorn directe per part dels tècnics sobre la rellevància, sobre la pertinença de les accions. I llavors això sí que ha generat que posteriorment, una vegada finalitzada la fira, els propis tècnics ens hagin demanat també més informació de mira, volem parlar amb aquest centre perquè aquesta proposta ens va semblar molt interessant, la volem explorar o volem comentar-ho amb la Generalitat. I això seria, no, doncs, un dels impactes que també doncs, que hem pogut veure doncs, gràcies a aquestes assemblees, no? Que moltes de les accions que es proposen doncs, també són originals, rellevants i es poden portar a terme. Llavors tindríem el que és la Fira d'Idees, on cada grup classe presenta doncs, la seva acció, utilitzant doncs, maquetes, dibuixos, diferents... Al final són ells i elles qui trien, no? Que és com presentaran la seva acció a la fira. I finalment doncs, tindríem el que és la cloenda, no? I a la cloenda, en aquest cas, doncs, busquem que també hi hagi una participació d'aquests diferents representants municipals, des de
sigui, regidors, regidores, alcaldessa, i es fa una entrega simbòlica del recull d'accions, no? Aquí us he posat un exemple de que cada acció inclou doncs, quina és la necessitat que els alumnes, els joves, han detectat, què han investigat per concretar la problemàtica i quines solucions proposen. Aleshores es fa aquesta entrega d'idees a representants polítics i també després es fa una difusió doncs, a través de diferents canals. Com a resultats principals doncs, tindríem el disseny de materials i recursos educatius que estan en obert doncs, a la pàgina web, plans d'acció i recomanacions polítiques. A partir de tot el procés i de les propostes que realitzen els joves, el que hem fet és un informe individual per cada centre que els pot servir, doncs, al final és una mesura de reconèixer la seva participació, però també per veure doncs, com podem seguir treballant en aquestes propostes a partir d'aquest procés, replicar-lo, aprofundir el curs vinent, amb el mateix grup classe o amb un altre. I després tindríem doncs, el que és l'informe global, que és públic, que inclou totes les accions i idees presentades, totes les fitxes i tot el procés, i també doncs, unes recomanacions polítiques, que aquestes doncs, es difonen a diferents agents de la comunitat. I finalment, doncs el que comentava, no? L'estudi de la influència de les assemblees en les competències. Quins aprenentatges genera? I el que estem veient és que sí que no, podem concloure que promou el que és l'acció col·lectiva, que al final és un dels objectius principals, per tant és una bona notícia, no? La capacitat de treballar conjuntament en grups, en projectes, o problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat. El pensament de futurs alternatius, no? Pensar en diferents futurs possibles i també el que és el treball en equip i nous coneixements i major conscienciació ambiental. Finalment, comentar breument, no? Que també disposem doncs, d'aquests recursos que podeu consultar a la web si voleu aprofundir o escriure'ns per correu electrònic. Un que són activitats pràctiques que estan alineades amb el marc europeu de competències en sostenibilitat i que també doncs, parteixen sempre del que és una metodologia centrada en l'alumnat, no? Que busquen doncs, la seva participació activa, que puguin, doncs, a partir de jocs de rol, de grups de discussió i de diferents activitats, i també la guia metodològica per organitzar assemblees, que aquí doncs, s'indiquen tant objectius com els agents que es poden implicar, les fases, i la idea és que pugui ser adaptable i replicable, no? Doncs, que qualsevol persona que tingui interès pugui tenir una base metodològica per després portar-ho a terme. No? Fins i tot podem pensar doncs, en com aquestes assemblees es poden portar, doncs, per exemple, a casals o esplais, o, per exemple, a clubs de bàsquet, no? On es treballi amb infants i joves. Al final és doncs, un procés que es pot, en aquest cas ho hem implementat en l'educació formal, però pot ser també extrapolable en d'altres contextos educatius o formatius. I finalment, doncs, també un llibre que hem publicat, que també doncs, inclou les activitats pràctiques que us comentava, i aquí doncs, el que seria el pla d'acció, no? Els plans d'acció, els informes finals del Baix Penedès com de la Ciutat de Valls, i aquí doncs, el que vam fer és triangular totes les propostes i acabar doncs, agrupant-les amb un conjunt de recomanacions polítiques. No? I aquí podeu veure doncs, les 9 recomanacions que van sorgir, doncs, relacionades amb millorar l'eficiència energètica i les energies renovables, la gestió ambiental del residu, de la indústria, la mobilitat sostenible, reciclar, reduir i reutilitzar, l'ús eficient de l'aigua, espais naturals. També no, els joves proposaven normatives més estrictes en matèria de sostenibilitat, regular tot el que té a veure amb el turisme, sobretot, i això clar, depèn molt de la zona, no? I per això és important doncs, poder també consensuar amb els diferents agents quines són les temàtiques, no? Turisme sostenible, que corresponia doncs, al que és Baix Penedès, i també una major educació ambiental i voluntariat. Si alguna persona doncs, també està interessada en aprofundir més a nivell de contribucions científiques, doncs, per exemple, hi ha aquests 2 articles, que un és sobre la metodologia de les assemblees climàtiques i l'altre sobre la visió de futurs dels joves. Moltes gràcies per la vostra atenció i per qualsevol consulta, dubte, vull dir, no dubteu en escriure'ns, us deixo aquí el meu correu i dades de contacte. Gràcies. Gracias a ti, Gisela. De verdad, yo creo que la experiencia, ¿no?
lo valioso, además de muchas otras cosas, pero una de las cosas que destacaría y para todas las personas que nos están viendo es esa posibilidad, ¿no? De adaptar y replicar esa metodología que han desarrollado, que sin duda es súper importante. Así que yo sí que invito a las personas que nos están viendo a revisar estos informes, estas recomendaciones, estas guías de las que nos has hablado para precisamente poder pensar, ¿no? En estas asambleas, en otros espacios más allá de la educación formal. Yo solo tengo una pregunta sobre uno de esos impactos que has destacado, ¿no? Que es importante para los temas que también nos traen el día de hoy. Y es cómo estas asambleas han fomentado esa participación de los representantes políticos, ¿no? Un poco, no sé, si nos puedes contar un poco más cuál ha sido, además de participar y escuchar a la infancia, un poco esa visión a largo plazo, si es que han mostrado estos representantes, no sé, un poco hablarnos un poco más sobre esta parte de la experiencia. Sí, a vegades és un repte, no? Perquè penso que, o sigui, implica un canvi cultural o sistèmic, no? I llavors aquest tipus d'iniciatives el que fan és ajudar, no? Contribuir a dir, a fer-nos preguntes o reflexionar sobre la importància, no? Que té de crear aquests espais. Fins i tot a partir de, o sigui, a les pròpies escoles, als propis centres educatius, de dir, és que al final són institucions on és fàcil poder vincular-ho amb projectes que siguin, no? De l'àmbit local, on l'Ajuntament pugui doncs, fer consultes als joves o pugui implicar-se. Llavors penso que un dels impactes a nivell polític és el poder visibilitzar la importància d'organitzar aquest tipus d'activitats o de projectes i de crear aquests espais, no? Perquè moltes vegades el, clar, sí que hi ha consells de joves, consells d'infants, però no tots els ajuntaments, no? Tots els municipis en tenen. Em, no ho tenim incorporat com amb el nostre ADN, no? Com a societat o en la pròpia organització o com a sistema. Llavors crec que un dels majors impactes del projecte a nivell polític, a part de fer arribar aquestes propostes, no? I que després les estudiïn i puguin, doncs, per exemple, a Valls, no? El projecte del curs passat doncs, va fer que ara l'Ajuntament es plantegi doncs, fer un projecte específicament sobre l'aigua, sobre el que és l'ús i gestió de l'aigua, no? Però clar, són impactes que a vegades no són tan tangibles o són circumstancials o són... però sí que hi ha hagut doncs, algunes accions que s'han portat a terme gràcies a les pròpies assemblees perquè han visibilitzat problemàtiques o han donat idees no, als representants polítics d'accions o projectes que serien interessants, però crec que un dels principals és com això, no? Contribuir a aquest canvi cultural o aquesta transformació tan necessària, que és com podem facilitar espais on els joves realment puguin donar la seva veu i puguin ja anar més enllà, que seria el següent pas, no? Que és participar i tenir de la presa de decisions, poder prendre també decisions, no? Perquè aquí sí que, com a crítica no, de la pròpia iniciativa, de dir, clar, nosaltres al final sí que hem creat l'espai, hem pogut prendre decisions i fer propostes, però clar, l'objectiu al final seria que aquestes propostes es puguin tenir en compte i incorporar de manera més sistemàtica, no? De dir, doncs, per exemple, se m'acut a través de pressupostos participatius o d'algun tipus d'estratègies que facilitin que realment el que proposin pugui tenir una continuïtat, no? I clar, per això fa falta, doncs, bueno, també un conjunt d'estructures, no? O facilitar que l'estructura que ja existeix doncs, pugui incloure aquesta participació activa, empoderament i presa de decisions que puguin influir realment. Ujú, ujú. Sí, tal cual. Traigo a colisión lo que se ha ido comentando, ¿no? Este cambio de mentalidad que necesitamos en todos los espacios públicos y privados de la sociedad para entender precisamente esa capacidad de la infancia, ¿no? De poder co-crear estas estrategias que nos decías y de la mano, ¿no? También con los distintos actores. Pues ojalá estemos en ese camino y ojalá esta formación también sirva un poco para dejar, ¿no? Una pequeña semillita en esa dirección. Gracias, Gisela, nuevamente. Y con tu intervención, bueno, vamos a cerrar esta sesión formativa. A las personas que nos están viendo, les invito a que puedan contactar a los profesores que han intervenido el día de hoy, por si tienen preguntas o quieren indagar en otros aspectos. Gracias nuevamente, Gisela, Ariel y Ferran, por ayudarnos, ¿no? A llevar adelante este breve curso que, como he dicho en un principio, es
su finalidad era introductoria, era introducir, ¿no? Varios de los temas que hemos puesto hoy sobre la mesa y esperamos que además haya sentado las bases para, y el interés para seguir profundizando en estos temas en el futuro y seguir pues uniendo esfuerzos, ¿no? Y bueno, a las personas que nos están viendo, yo les invito únicamente a acompañarnos, a seguirnos también a través de nuestras redes sociales de Insta, que es por donde vamos a ir compartiendo también futuras iniciativas, acciones formativas en estos temas que hemos tratado hoy y en otros temas vinculados con la defensa del medio ambiente y las personas, ¿no? Gracias por su tiempo nuevamente y espero que sea hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias Gracias. a ustedes.